Buenos días a todos, buenos días. Es una mañana hermosa, ¿verdad? Es un privilegio estar aquí en Sudáfrica y han sido un par de días maravillosos hasta ahora. Llegué el martes y viniendo del clima frío de Michigan, ha sido una alegría absoluta disfrutar de su clima cálido aquí y de la cálida bienvenida de todos. Y solo quiero dar las gracias a todos por su calidez, su amabilidad, su hospitalidad. Y hemos sido bendecidos hasta ahora mientras participamos juntos en esta convención de misiones. Así que mi nombre es Conrad Vine y hoy voy a hablar sobre un aspecto de la misión, ya que esta es una convención de misiones. Y mañana estaré hablando en la mañana a las 7 sobre cómo sobrevivir a la cultura de la cancelación. He aprendido algunas cosas sobre eso en los últimos años. Y cómo sobrevivir a la cultura de la cancelación. Luego el domingo por la tarde hablaré sobre el llamado de Dios. Me enfocaré específicamente en el llamado de Moisés en la zarza ardiente. Eso será el domingo por la tarde. Así que esta mañana quiero hablar sobre algo que está ocurriendo en el mundo hoy en día. Ahí está mi información de contacto en la pantalla. Voy a hablar sobre algo que sucede en el mundo hoy y también aquí en Sudáfrica. El hecho de que Jesús se está apareciendo a personas en sueños y visiones e invitándolas a seguirlo. Visitar donde Jesús obra. Al ver ciudades como Ciudad del Cabo, Johannesburgo y Durban, nos preguntamos, ¿cómo alcanzamos estas ciudades para Cristo? Jesús ya está alcanzando estas ciudades para su reino y salvar a sus hijos. Voy a hablar cómo Jesús alcanza vidas en la misión Vamos donde Dios obra, vamos donde el Espíritu Santo mueve corazones y mentes de almas preciosas. Donde Dios obra hay cosecha lista. Inclinemos cabezas e invitemos la presencia del Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, gracias por las bendiciones en Sudáfrica y por la libertad de reunirnos. Te agradezco por este lugar y que podamos reunirnos y adorarte según nuestra conciencia. Señor, mientras reflexionamos sobre cómo Jesús obra hoy en el mundo, te pido que en nuestras vidas y ministerios busquemos a Jesús. Aunque no lo veamos en un sueño o visión, Padre, te pido que aún así lo veamos obrando. Oro para que Él vaya delante de nosotros. Sea el ministerio donde estemos, que sigamos los pasos de Jesús, que tu Espíritu guíe y bendiga este tiempo. Juntos oramos en su santo nombre. Amén. Así que vamos a hablar sobre el hecho de que Dios está buscando a las naciones y voy a comenzar con este pasaje bíblico de Isaías 65, versículo 1. La mayoría de los textos que vamos a usar estarán en la pantalla esta mañana. Si hay una diapositiva, si hay un versículo que no aparece en la pantalla, se los haré saber y pueden buscar ese versículo en sus propias Biblias. Pero vamos a comenzar con Isaías 65, versículo 1. Y esto es lo que leemos allí. Dios dice esto: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, a una nación que no era llamada con mi nombre. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre cómo Dios realmente se acerca a las naciones? Nos dice que Dios se revela a naciones que el mundo considera alejadas de Él, a grupos de personas que el mundo piensa que adoran a otros dioses. Quizás sean paganos, quizás sean gentiles, quizás sean animistas, quizás sean budistas, quizás adoren ídolos. Pero Dios se preocupa por ellos y se acerca a ellos y les dice, aquí estoy. Y Él se acerca a las personas de maneras que ellos pueden entender dentro de su propia cultura. Y todos entendemos que Dios obra de diferentes maneras en distintas culturas. Así que, como europeo y ahora también como norteamericano, mi principal manera de entender cómo Dios me habla es leyendo la palabra de Dios de forma regular. Yo me arrodillo, oro, pido al Espíritu Santo que me enseñe una lección, entiendo, espero que Dios me hable a través de su palabra. Muchos de nosotros, occidentales, pensamos similar, pero hay formas en que Dios habla a culturas de todo el mundo que son diferentes. Dios habla, como mencionan Job y Joel en Joel 2, a través de sueños y visiones. Y estamos familiarizados con este pasaje de Joel 2, 28, 29. Allí dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños.
Vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora como cristianos decimos, bueno, ¿dónde se cumplió eso en las Escrituras? Y esta es una profecía sobre el día del Señor, del libro de Joel, y esto se aplica a Pentecostés en Hechos capítulo 2. Pero no creo que el cumplimiento de esta profecía solo se refiera a Pentecostés, porque esta es una profecía del libro de Joel sobre la venida del día del Señor. Y el día del Señor definitivo es el regreso de Jesucristo. Y así, antes de que Jesús regrese, Dios derramará su espíritu sobre las naciones y va a llamar a las personas a su reino. Y una de las maneras en que lo hará es a través de sueños y visiones. Job escribió sobre los sueños y las visiones. Él dijo en Job 33, 14, 18, allí dice, Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconoce. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando un sueño profundo cae sobre las personas mientras yacen en sus camas. Susurra en sus oídos y los aterroriza con advertencias. Hace que se aparten del mal y los mantiene alejados del orgullo. Los protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. Y así, en este pasaje, Job habla sobre que Dios le habla a las personas en sueños y visiones. Cuando están en sueño profundo, seamos honestos. ¿Con qué frecuencia nos vamos a la cama esperando que Dios nos hable en un sueño o una visión? Veo algunas personas negando con la cabeza aquí. Casi nunca, ¿verdad? Conozco a un par de personas en mi vida que dicen, cuando me voy a la cama, tengo una hoja de papel y un lápiz junto a mi cama, en la estantería, y cuando tengo un sueño en la noche me despierto y lo escribo. Pienso para mí mismo, estoy seguro de que esta persona está como tocada aquí arriba de alguna manera especial. Porque como occidentales no prestamos mucha atención a los sueños o visiones, ¿verdad? Martin Luther King puede decir, tengo un sueño, pero si Martin Luther King dijera, anoche soñé un sueño y esto es lo que Dios me mostró, pensaríamos que está un poco loco. Y así, como occidentales, no le damos mucha importancia a los sueños y visiones. No buscamos sueños ni visiones, no hablamos de sueños ni visiones. Nadie en la iglesia, durante alabanzas y testimonios, levanta la mano y dice, soñé el martes y Dios me mostró esto. Si alguien lo hiciera, todos nos alejaríamos. Algo no está bien con esta persona. No esperamos que Dios hable por sueños y visiones, pero al hacer esto, cerramos nuestras mentes a uno de los medios preferidos de Dios para revelarse. Dios ha hablado de manera constante en la historia humana mediante sueños y visiones. No solo con los santos como Daniel en el capítulo 7 de Daniel, sino también con paganos como Nabucodonosor, el faraón, el copero y el panadero del faraón, y Cornelio, el centurión romano en Hechos 10. Así que Dios habla a las personas a través de sueños y visiones, solo que nosotros, como occidentales, hemos cerrado esta vía para Dios en nuestras vidas, porque es algo muy subjetivo. Está tan abierto a la interpretación o a la mala interpretación, así que la función de los sueños en la Biblia, y hay varias funciones que encontramos en las Escrituras. La primera es que cuando Dios habla a las personas en sueños, suele llamarlas a apartarse del pecado y de las malas acciones. Por ejemplo, en Génesis 20, el rey filisteo Abimelech se encapricha con Sara, pensando que es la esposa de Abraham. La toma y la lleva a su casa. Dios le habla a Abimelech en un sueño y le dice, no toques a esta mujer porque es la esposa de Abraham. Y así Dios impide que un rey pagano cometa lo que desde su perspectiva era una acción inocente, pero que a los ojos de Dios era un pecado. También vemos en Hechos 9:1-9, el llamado de Saulo en el camino a Damasco. Saulo iba a Damasco, no a una reunión de oración ni a una convención misionera. Iba a Damasco para capturar y matar a los cristianos. Y una vez más Dios le habla a Pablo en una visión. Jesús se le revela para apartarlo del camino equivocado. En Génesis 31, Dios advirtió a Labán en un sueño que no le hiciera daño a Jacob. Así que una de las funciones de los sueños es que Dios habla a las personas en sueños para apartarlas del pecado y del mal. También advierte a las personas en sueños sobre un pecado en particular, que es caer en el orgullo. Un ejemplo clásico es el sueño de Nabucodonosor en Daniel 4, donde Nabucodonosor sueña con un árbol que crece hasta una altura imponente. Las aves del cielo y los animales del campo encuentran refugio en ese árbol, que luego es derribado.
Y esa no es la primera vez que esa visión aparece en las Escrituras. Esa visión había aparecido en las Escrituras sobre el rey de Asiria antes de ser derribado por Nabucodonosor y su padre en 605 a.C. Ahora, el sueño que se aplicó a los reyes de Asiria se da a Nabucodonosor. Y la advertencia es que Dios le dice: yo derribé a los reyes de Asiria, también puedo derribarte a ti. Otra función de los sueños en las Escrituras es que nos guían hacia la verdad. Dios no solo nos habla en sueños para apartarnos del pecado, sino que Dios nos habla en sueños para guiarnos hacia la luz. Un buen ejemplo de esto es Hechos 10, 1, 8, donde tenemos dos sueños en ese pasaje. Uno le es dado a Cornelio, un centurión temeroso de Dios, y el otro le es dado a Pedro. Y Pedro tiene una visión mientras está orando en la azotea de su casa. Y así Dios le habla a ambos hombres. En esta historia, Dios da visiones a ambos hombres para reunirlos. La historia se completa y la comprensión es total cuando ambos actúan según esas visiones. Se reúnen y comparten lo que Dios ha estado haciendo y se dan cuenta de que Dios ha hecho algo hermoso para los dos. Puede que tengas un sueño o una visión y digas: eso no tiene sentido, pero si lo compartes, alguien dirá: espera, yo tuve un sueño que corresponde a ese. Y escuchas lo que tienen que decir, y de repente todo cobra sentido. Y si Cornelio no hubiera actuado según su visión, y si Pedro no hubiera actuado según la suya, nada de esto habría tenido sentido para ninguno de los dos. Luego tienes el cuarto propósito de los sueños y visiones: advertir sobre una muerte inminente y guiar para escapar de estos problemas. Hay 3 ejemplos en las Escrituras. Uno es que Dios le dio a Faraón un sueño sobre 7 hamburguesas vegetarianas gordas y 7 flacas. ¿Recuerdas ese sueño? En Génesis 14 tiene 7 espigas llenas de maíz y 7 marchitas. Dios da ese sueño 2 veces a Faraón para enfatizar que realmente viene de Dios. Esto no fue simplemente una descarga aleatoria de tus neuronas en el cerebro a las 3 de la mañana. Que Dios repita estas visiones a Faraón es un recordatorio, un énfasis de parte de Dios, de que debes prestar atención. Los sabios que vienen a ver a Jesús son advertidos en un sueño de no regresar a Herodes. Y José, mientras duerme, es advertido por un ángel para que se levante y lleve al niño a Egipto, para escapar de la ira de Herodes y la matanza de los niños de Belén. Así que Dios a veces da sueños para advertirnos sobre el pecado. Él da sueños para guiarnos hacia la luz. Él da sueños para unirnos con otras personas. Y también da sueños para advertir sobre la muerte inminente y problemas físicos y para alejarnos de esos desafíos. La hermana White describe esto en Consejos para la Iglesia, página 14. Hay muchos sueños que surgen de lo cotidiano, con los cuales el Espíritu de Dios no tiene nada que ver. También hay sueños y visiones falsas, inspirados por el espíritu de Satanás. Satanás puede dar sueños. Pero los sueños que vienen del Señor están clasificados en la palabra de Dios junto con las visiones. Estos sueños, teniendo en cuenta a las personas que los reciben y las circunstancias en las que son dados, contienen sus propias pruebas de autenticidad. Y así cuando Dios te da un sueño, es una realidad que se autentica por sí misma. Cuando despiertas después de haber tenido un sueño del Señor, algo te da una convicción interna de que Dios me ha hablado ahora y ahora mi tarea es descubrir cuál era el significado de ese sueño o esa visión. Cuando Dios te habla en un sueño o visión, tiene una cualidad auténtica. Veremos algunos ejemplos. Vas a la cama por la noche y le pides a Dios un sueño o visión. Quizás deberíamos hacerlo. Quizás deberíamos hacerlo porque algunas de las profecías más grandes en las Escrituras vinieron a través de sueños y visiones. ¿Y por qué no haría Dios lo mismo hoy? ¿Por qué no habría de advertirnos Dios sobre un camino que estamos tomando en la vida que nos lleva a la muerte espiritual? ¿Por qué no habría de advertirnos Dios en un sueño hoy si le pedimos guía? ¿Por qué no habría de guiarnos Dios hacia la verdad y la comprensión a través de visiones y sueños cuando estamos estudiando las Escrituras por nosotros mismos? Particularmente en el mundo musulmán, encontramos que hay todo un grupo de personas, toda una religión, que está muy abierta a los sueños. De hecho, ellos esperan que Dios les hable en sueños y visiones. Pueden ver esa cita en la pantalla de Grecia en 2010.
Los investigadores han descubierto que en realidad un sueño o una visión de Cristo es la razón principal por la que los musulmanes llegan a la fe en Jesús hoy en día. No es Hope TV, no es AFM, no es Abundant Life, no es AWR. La razón principal, el 90% de todas las conversiones, comienza con un sueño o visión de Jesucristo. La segunda razón más común por la que los musulmanes se convierten en seguidores de Cristo es porque Jesús les ha dado sanidad milagrosa. Una vez conocí a una mujer que estaba muriendo de cáncer y ella era musulmana y una noche le pidió ayuda a Jesús porque los médicos ya no podían hacer nada más por ella y ella le pidió a Jesús que la sanara de su cáncer. Esa era su última oportunidad de vivir, y esa noche Jesús se le apareció en un sueño. En realidad fue una visión, Él la despertó. Ella tuvo una visión de Cristo y Jesús la invitó a seguirlo. Y ella le pidió que la sanara y Él la sanó en ese mismo instante de su cáncer. Y desde entonces ella ha seguido a Jesús. Cuando describe cómo es Jesús, es asombroso. Es justo como Apocalipsis capítulo 1. Es algo que te humilla pensar que hoy en Johannesburgo probablemente haya más musulmanes que han visto a Jesús por sí mismos que adventistas del séptimo día. Solo piénsalo, que Jesús se ha aparecido personalmente a más musulmanes en Johannesburgo que a adventistas del séptimo día. Ahora, nosotros conocemos a Jesús a través de las Escrituras y estas cosas están escritas para que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Leemos eso en el Evangelio de Juan y que al creer en Él puedas tener vida eterna. Así que nuevamente tenemos las Escrituras en nuestras manos, por lo que no estamos buscando particularmente sueños y visiones de Cristo. Pero para aquellos que no tienen esto en sus estanterías en casa, ¿cómo se va a revelar Jesús a ellos? ¿Cómo va a llegar a sus vidas? Él llega a sus mentes y corazones mientras duermen. En una encuesta realizada a académicos musulmanes en la Universidad Islámica de Malasia a principios del siglo XXI, todos los participantes manifestaron su creencia en la posibilidad de recibir verdadera guía de Dios a través de los sueños. Muchos dijeron que realizan rituales antes de dormir con la esperanza de recibir verdadera guía de Dios en sus sueños. Y es un fenómeno dentro del Islam que las personas pasen toda la noche orando para recibir una visión de Dios. ¿Sabes? Simplemente pasan toda la noche en oración, realizando los ciclos de oración, suplicando a Dios por un sueño o una visión. Y muchas veces el sueño o la visión de Cristo llega cuando están quedándose dormidos, ya entrada la mañana. Pero Dios sabe que ellos quieren que Él les hable. Y si Dios nos hablara hoy, ¿cómo reaccionaríamos? Él es un Dios celoso. Él es un fuego consumidor. Él quiere que no haya pecado en nuestras vidas. Quizás en realidad no queremos un encuentro personal con el Señor resucitado. ¿Quién sabe? El Corán dice esto: para ellos hay buenas nuevas en la vida mundana y en la otra vida. No hay cambio en las palabras de Alá. Eso es el gran logro. Eso es del capítulo que lleva el nombre del profeta Jonás, capítulo 10, versículo 64. Y así los musulmanes esperan en el Corán que Alá, su nombre para Dios según lo entienden, se les revele en sueños. Y encontramos esto en el Hadís, Sahih Bukhari este es el estándar de oro de todos los hadices de Mahoma. Dice, Ibn Sirin dijo, escuché a Abu Huraira decir, el profeta dijo que cuando se acerque el tiempo, el sueño del creyente rara vez mentirá. Y este hadiz atribuido a Mahoma está hablando de que cuando llegue el tiempo del fin, cuando llegue el día del juicio, los creyentes tendrán sueños y esos sueños rara vez mentirán. Es decir, la mayoría de los sueños que tengan los creyentes vendrán de Dios y serán verdaderos. Y debido a citas como esta en el Corán y en los hadices, los musulmanes están buscando una revelación de Dios. Están buscando un sueño o una visión de parte de Dios. Tu vecino musulmán en Johannesburgo, Ciudad del Cabo o Durban, nosotros justo ahora estamos terminando el Ramadán, ¿sí? El Ramadán comienza alrededor del 1 de marzo este año. Así que llega el final del Ramadán. Y en la última semana de Ramadán, los musulmanes la llaman la semana de oración. Están esperando que Dios les hable en la última semana de Ramadán. Lo están esperando, lo están buscando, lo están esperando con esperanza. Muchos de ellos orarán por una visión de Dios. Son nuestros vecinos que buscan sinceramente una revelación de Dios y los consideramos paganos, idólatras y fuera del alcance de la gracia de Dios. No, ellos están buscando una revelación de Dios. Y esta es una convención misionera. No es solo para que nos sintamos bien con nosotros mismos, es para equiparnos y ayudarnos a acercarnos a quienes nos rodean y están buscando a Jesucristo.
Entonces, ¿por qué Dios les habla a los musulmanes en sueños y visiones? Hay varias razones. La primera es que existen muchas barreras entre un musulmán y Jesucristo. Para muchos musulmanes, para todos los musulmanes, Jesús es un profeta, pero no es más que un profeta. Ellos saben que Él tuvo un comienzo milagroso. Saben que Él tuvo una ascensión milagrosa al cielo. Saben que Jesús va a regresar, lo llaman el descenso de Isa. Pero la escatología musulmana es realmente confusa, está por todas partes. Pero saben que hay algo especial en Jesucristo. Sin embargo, existen muchas barreras sociales entre un musulmán y Cristo. Hay barreras familiares, barreras teológicas, barreras psicológicas. Para muchos musulmanes, su percepción de los cristianos es que beben alcohol, comen cerdo y tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué serías seguidor de Cristo si eso es lo que hacen los cristianos? ¿Por qué te harías cristiano si eso es lo que hacen los cristianos? Así que para muchos musulmanes hay muchas barreras que les impedirían seguir a Jesús. Sí, saben que hay algo especial en Jesús, pero a menudo no ven nada especial en quienes dicen seguir a Jesús y no quieren ser contados entre ellos. Así que si quiero seguir a Jesús, pero no quiero ser contado entre quienes lo siguen, eso me deja en una posición imposible. Por eso hay muchas barreras que se interponen entre un musulmán y Jesucristo. Otra barrera entre los musulmanes y Cristo es que los sueños tienen un gran significado en la fe islámica y Dios utiliza los sueños, grandes sueños, para hablarles a los musulmanes porque ellos lo esperan, ellos lo buscan. ¿Por qué más Dios les habla a los musulmanes en sueños? Porque los sueños permiten un acceso directo. Dios habla directamente a su corazón y mente, ya sea cuando están despiertos o cuando están dormidos. Y esto le da a la persona que ha tenido un sueño con Jesús un nivel de convicción de que necesito seguir a Jesús, necesito aprender más sobre Jesús, que nada más puede darles. Piensa en Pablo en el camino a Damasco. Él iba a Damasco para matar a esos cristianos. Él era la estrella en ascenso del judaísmo. Estaba adelantado para su edad. Estaba por encima de sus contemporáneos. Era la estrella en ascenso del judaísmo en la época de Cristo y era el asesino de los discípulos de Cristo. Y cuando se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, luego va a Damasco y se queda allí 3 días, ayunando y orando, ciego. Pablo tiene que tomar una decisión. Acaba de encontrarse con el Señor resucitado. Va a darle la espalda a todo por lo que ha luchado y matado. Va a darle la espalda al Sanedrín, a su carrera, a su progreso y a su prestigio social como la estrella en ascenso del judaísmo. Sin embargo, porque Jesús le habló directamente a Pablo, eso fue lo que transformó su vida, de ser un perseguidor de la iglesia a uno de los más grandes apóstoles. Y cuando Jesús les habla a los musulmanes en sueños, produce un nivel de convicción y amor que rara vez se ve incluso entre los cristianos. Ahora, puede que todavía no tengan todas las respuestas, pero saben que Dios les ha hablado a través del profeta Jesús y ahora quieren saber más sobre Jesús porque Él les habló personalmente. ¿Por qué más Dios les habla a los musulmanes en sueños? Porque los musulmanes esperan encuentros sobrenaturales como parte de su fe. Así que para muchos musulmanes, los sueños son centrales en la visión cosmológica de los musulmanes comunes, desde el fundador, es decir, Mahoma, hasta sus seguidores. No son una parte opcional de la vida islámica, sino un componente significativo de la vida islámica. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características comunes en los sueños que tienen los musulmanes? Esto ocurre esta noche en Johannesburgo mientras llegamos al final del Ramadán. Estas apariciones ocurren las 24 horas del día en todo el mundo. Lo primero es que Jesús normalmente se identifica a sí mismo. A menudo usará una referencia bíblica como yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, etc. Él elige un nombre para sí mismo de los evangelios. También se ve la cruz allí. Los musulmanes informan. Pueden ver 1 o 3 cruces con oscuridad en las exteriores y luz en la del medio, o solo una cruz allí. Es trágico que si miras a artistas de hip hop y estrellas de rock en EEU, lleven cruces de diamantes al cuello. ¿Qué dice eso del cristianismo? Ahora son moda, pero cuando un musulmán ve una cruz, lo remite a la historia de Cristo. No es un símbolo de moda, está señalando al Salvador resucitado. A menudo en estos sueños Jesús llama a las personas al arrepentimiento. Hay un reconocimiento entre los musulmanes de que son pecadores, que hay un sentido de vergüenza ante Dios y no saben cómo quitarse esa vergüenza. Pero en estos sueños Jesús llama a los musulmanes al arrepentimiento.
Y también les pide a los musulmanes que lo sigan y crean en él. Así que a menudo se escucha como Jesús les dijo a los hombres junto al mar de Galilea: síganme. Ese es un mensaje que a menudo les llega a los musulmanes en estos sueños. A menudo se informa que cuando la persona tuvo una visión de Jesús, se sintió abrumada por una sensación de amor y paz como nunca antes había experimentado. Y no pueden ocultarlo. Saben que Jesús los ama. Una vez había un pastor en Minnesota que dedicó toda su vida a estudiar la doctrina de la expiación. El tema de la expiación, el objeto de la expiación y las diversas teorías que circulan por internet sobre lo que ocurrió en el Calvario. Si se pagó un rescate, ¿a quién se le pagó ese rescate? ¿Y por qué era necesario el rescate? ¿Y es Dios el Padre un Dios enojado que necesita un sacrificio de sangre para calmar su ira contra pecadores como nosotros? Se debate mucho la expiación. Pregunté a un pastor jubilado, tras 40 años estudiándola, ¿cómo la resumiría? Él dijo: este es el resumen del asunto. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. Y le tomó 40 años de estudio sobre lo que sucedió en el Calvario, llegar a esa verdad simple a la que un musulmán llega en segundos cuando Jesús se les aparece en un sueño, en una visión, y en ese momento saben que han experimentado un amor y una profundidad de compasión que nunca antes pensaron posible en sus vidas. Saben que Jesús los ama. Es algo increíble, se escucha reportado con frecuencia. Los musulmanes hablan mucho de luz y colores en estos sueños y visiones de Cristo. Y así, ya sabes, en Occidente, nuestro símbolo de luto es el color negro. Cuando hay un funeral usamos chaquetas y corbatas negras y nuestras Biblias suelen ser de cuero negro, como si fuera de luto. Si miras un Corán, normalmente es verde y rojo, colores asociados con la vida. Y así, ya sabes, los colores de nuestras Biblias no transmiten un buen mensaje al mundo musulmán, como si este fuera un libro de muerte. No es un libro de luz, ni de alegría, ni de vida eterna. Pero lo que encontramos en estos sueños y visiones es que la gente sigue contando que había luz y que hay toda una gama de colores. Y si vas a Ezequiel capítulo 1 y Apocalipsis capítulos 4 y 5 e Isaías capítulo 6, verás que cuando tienes estas visiones del trono de Dios, lo que ves es el arco iris y una luz y gloria indescriptibles alrededor del trono de Dios. Y esto es lo que los musulmanes ven en sus sueños y visiones de Cristo. Y luego a menudo escuchan citas de las Escrituras, y esas citas generalmente provienen del libro de Apocalipsis. ¿Y por qué del libro de Apocalipsis? Bueno, la palabra Apocalipsis, esa es la palabra revelación. Nosotros cuando decimos algo es apocalíptico, tenemos ideas de que si es apocalíptico significa que hay terremotos y deseo y fuego y azufre cayendo del cielo. Y si hay un apocalipsis, eso son malas noticias para todos. Pero la palabra apocalipsis es como, la palabra significa un desvelamiento o revelación de algo. Así que es como cuando abres las ventanas por la mañana y dejas que la luz entre en tu dormitorio. Eso es un desvelamiento de la gloriosa luz exterior. Y así el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Es la Apocalipsis a través de Jesucristo, de Jesucristo. Y es una revelación de Jesús en su gloria, su belleza y su majestad. Y a lo largo de todo el libro de Apocalipsis hay 4 visiones en Apocalipsis. Se puede dividir en esas 4 visiones. Ves cómo Jesús camina entre su iglesia, cuida de su iglesia, vela por su iglesia en medio de la persecución. Él está preparando un hogar para su iglesia en el cielo y va a regresar por su iglesia al final de los tiempos. Y el libro de Apocalipsis son 4 visiones sobre lo que Cristo hace por su pueblo. Y por lo tanto no es sorprendente que el libro que más a menudo escuchas, que aparece en sueños y visiones a musulmanes, las citas provienen del libro de Apocalipsis, porque Jesús está llamando a su pueblo. Y a medida que Jesús se revela a sí mismo, nos lo muestra en el libro de Apocalipsis. Él está llamando a los musulmanes con las mismas visiones del libro de Apocalipsis, incluso hoy en día, porque los quiere en su reino eterno. Voy a mostrarles algunas diapositivas que presentan algunos de esos sueños y visiones. Y a medida que revisemos estas diapositivas, quiero que piensen de qué capítulo de Apocalipsis proviene esto. Aquí está el primero. As-salamu alaikum. La paz sea contigo. En mi sueño de anoche, el profeta Isa es el nombre de Jesús en el Corán, y S-A-S, la paz sea con él, o en inglés a menudo P-B-U-H, peace be upon him, es un honorífico, y lo aplican a todos los profetas en el Corán.
Así que el profeta Isa, la paz sea con él, se me apareció vestido de blanco y de pie en medio de 7 luces. Las observaba y se aseguraba de que estuvieran dando luz. Me miró y sonrió, y luego me desperté. ¿Qué significa este sueño? Entonces dime, ¿de qué capítulo del libro de Apocalipsis proviene ese sueño? Sí, el capítulo 1. Interesante, una revelación. Se parece a la visión de Jesús entre los candelabros en Apocalipsis 1, y en este sueño dice que Jesús los observaba, eso es bueno, y se aseguraba de que dieran luz. Ahora, si tienes una vela y tienes un techo blanco sobre tu vela y mantienes esa vela encendida de forma permanente, por ejemplo, ¿qué le pasa al techo blanco encima de la vela? Aparece como una mancha, ¿verdad? Las velas sueltan hollín, sueltan humo, puede irritar los ojos. Esas son las iglesias, velas humeantes. Pero en este sueño, aquí dice que Jesús se asegura de que sus iglesias den luz. Que la tendencia humana es que las iglesias no den luz a menos que Jesús esté presente. Y si Jesús está presente, las iglesias dan luz en lugar de humo y hollín y de irritar los ojos de quienes las rodean. Así que podríamos mirar esto como cristianos y decir, bueno, ¿le daría Dios una revelación a un musulmán que no está en las Escrituras? Bueno, si Jesús se asegura de que esas lámparas estén dando luz, eso me dice que Jesús está activo en sus iglesias para asegurarse de que no caigamos en nuestra naturaleza caída, ni recaigamos en discusiones y todo lo demás. Que cuando Jesús está presente, las iglesias dan la luz del Evangelio. Tuve un sueño, aquí hay otro sueño, quiero compartirlo. En mi sueño vi al profeta Isa con túnica blanca en un trono blanco. Vi ángeles, hombres y animales adorándolo siempre. Escuché una voz que decía, ¿lo adoras tú? Desperté confundido. ¿Qué significa este sueño? ¿Qué capítulo o libro de Apocalipsis se parece a esto? Aquí tenemos a un hermano. Son los capítulos 4 y 5, ¿verdad? La visión de la sala del trono en Juan, justo antes de que aparezcan los 7 sellos en los capítulos 5 y 6, 6 y 7. Pero aquí tienes una visión de la sala del trono de Jesús, vestido con una túnica blanca, sentado en un trono blanco, y delante de él hay ángeles, hay hombres y algunos tipos de animales adorándolo. Y nuestras mentes se dirigen a Ezequiel capítulo 1 e Isaías capítulo 6. Vemos a estas criaturas vivientes delante del trono de Dios. Y entonces, la voz decía, ¿lo adoras? No es tanto, si lo adoras, sino que es una invitación. ¿Lo adoras? ¿Estás adorando al que está en el trono? Otro sueño aquí. Vi que las estrellas caían sobre la tierra y la gente peleaba y se mataba entre sí. Luego vi a un hombre sentado en un trono blanco viniendo en las nubes, y los ángeles lo rodeaban, y la gente intentaba esconderse de él. ¿Puedes ayudarme a entender el sueño? ¿De qué pasaje de Apocalipsis proviene esto? ¿Qué capítulo? Sí, Apocalipsis capítulo 6. Este es el 6º sello de Apocalipsis capítulo 6, donde Cristo viene en las nubes y los impíos están en la tierra, pidiendo a las rocas que los oculten del que está en el trono. Leemos esto y decimos, este musulmán está teniendo la misma visión que Dios le dio a Juan en Patmos. Ese musulmán puede que no tenga acceso a una Biblia en Johannesburgo, puede ser hombre o mujer, puede que ni sepan dónde conseguir una Biblia. Nadie les haya hablado de estos sueños de Jesús, pero Jesús les dio las mismas visiones que a Juan en Patmos porque viene otra vez y quiere que la gente esté preparada para ese día. As-salamu alaikum. En mi sueño vi ángeles de pie en el cielo con trompetas y estaban esperando una señal del profeta Isa, la paz sea con él, para tocarlas. Entonces escuché una voz del cielo que decía, estas son señales, búscalas. ¿Puedes ayudarme a entender el sueño? Bien, ¿de qué capítulo del libro de Apocalipsis tomarías esto? ¿Perdón? 8 y 9, las trompetas. Ángeles con trompetas, esperando una señal de Jesús para tocar esas trompetas. Así que tienes las 7 trompetas del Apocalipsis que se mencionan en este sueño que ha tenido un musulmán. Y todos estos sueños han aparecido en el último mes aquí. Ahora aquí hay un sueño muy especial. Salam. En mi sueño vi una guerra entre un hombre vestido de blanco y una criatura extraña como un dragón. No hablamos de suegras. El hombre ganó la guerra y oí, ay de la tierra, porque el diablo ha venido con furia. Significado del sueño y capítulo Apocalipsis 12. Bien,
Tienes una criatura extraña como un dragón, una guerra entre un hombre vestido de blanco, Cristo, y un dragón. El hombre ganó, y ay de la tierra, porque el diablo ha venido con furia. Se refiere a la segunda mitad del capítulo 12 del Apocalipsis. Ay de la tierra, el diablo ha descendido entre ustedes con gran ira y furia. Una vez más, encuentras una visión dada por Jesús que corresponde exactamente con lo que encontramos en el libro del Apocalipsis. Anoche vi a 3 ángeles volando muy rápido, llevando 3 mensajes para entregar a la gente en la tierra. Algunos de ellos, mi pueblo no les prestó atención. Aún así, una voz del cielo dijo, estos mensajes son importantes. Les ayudarán a estar preparados para el día del juicio. Búsquenlos y síganlos. La voz era fuerte, alta y llena de autoridad. Luego vi un trono y sobre él estaba el profeta Isa. La paz sea con él. ¿Puede ayudarme a entender este sueño? Está bien. ¿De qué capítulo del Apocalipsis? Del capítulo 14 del Apocalipsis. Y estos mensajes no son importantes, eso es lo que dice el mensaje. No, estos mensajes son importantes porque la hora de su juicio ha llegado. Y sabemos por el adventismo, de nuestra comprensión de las Escrituras en Daniel 8, 13, 14, que la hora de ese juicio previo al advenimiento comenzó en 1844. Estamos viviendo en el tiempo del juicio previo al advenimiento. Algunas personas lo llaman el juicio investigador. Yo prefiero llamarlo juicio previo al advenimiento porque ocurre antes de la segunda venida de Jesucristo. Y este es Jesús apelando a un musulmán para que escuche a los 3 ángeles del Apocalipsis. ¿Y dónde van a escuchar los 3 ángeles del Apocalipsis? Idealmente de una iglesia adventista. A veces sí, pero muchas veces no, porque es divisivo y genera controversias si predicas profecía o cosas así en estos días. La trompeta debe sonar con un tono claro, hermanos y hermanas. Cuando predicas, cuando hablamos, debe haber un sentido de urgencia de que Jesús viene pronto, el juicio preadvenimiento ya está en marcha y lo próximo que sabemos es la venida de Jesucristo. No hay tiempo que perder mientras esperamos la venida de Jesús. Cuando Jesús apela a los musulmanes para que escuchen los mensajes de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, sabes que estamos llegando al fin del tiempo. Vi al profeta Isa, la paz sea con él, vestido de blanco y montando un caballo blanco. Llevaba una gran espada en la mano. Me miró y dijo, el día del juicio está cerca. Sígueme y estarás listo. Me desperté desconcertado, pero lleno de paz. ¿Puedes ayudarme a entender el significado del sueño? ¿Y de qué pasaje del Apocalipsis es eso? Apocalipsis 19, la segunda mitad. La primera mitad trata sobre la cena de las bodas del Cordero y la segunda mitad de Apocalipsis 19 habla sobre la venida de Jesús en ese caballo con una gran espada. Y también tienes el banquete de las aves que se alimentan de los cuerpos de los muertos que han muerto por la venida de Cristo. Pero este pasaje aquí me dice que el día del juicio está cerca. Y como adventista, a veces necesito escuchar eso de nuevo yo mismo, que el día del juicio está cerca. El día del juicio, desde la perspectiva musulmana, no es el juicio preadvenimiento, es cuando Cristo viene y Dios separa al mundo en ovejas y cabritos, que la venida de Jesús está cerca. Si Jesús les dice a los musulmanes que su segunda venida está cerca, ¿qué deberíamos aprender de eso? Que la segunda venida de Jesús está cerca. Vi a Sayyidna Isa, la paz sea con él, anoche soñé. Él estaba en una encrucijada ayudando gente a seguirlo hacia el paraíso. La palabra paraíso es persa, significa un jardín cerrado, como el jardín del Edén. Lo escuché y lo seguí. Al final llegamos a una ciudad hermosa. Lo siento, me lo eché, está en la parte de atrás de mi garganta. Intentaré beberlo más adelante y no echármelo. Le escuché y le seguí. Al final llegamos a una ciudad hermosa. La ciudad tenía muros altos, un río en el medio y un árbol. ¿Puedes ayudarme a entender mi sueño? ¿De qué capítulo del Apocalipsis viene eso? Apocalipsis 21. Tienes la Nueva Jerusalén y el río de la vida y el árbol de la vida allí, con las hojas y diferentes frutos cada estación para la sanidad de las naciones. Así que estos son algunos de los sueños que están llegando y no voy a mencionar los sitios web aquí, pero esta tarde o más tarde hoy tendré algunas tarjetas ahí abajo y puedes revisar estos sitios web por ti mismo. Los musulmanes reportan estos sueños y si hablas árabe y escribes sueños, hay tantos musulmanes soñando con Isa que Google autocompleta a sueños de Isa. ¿Sabes que los musulmanes sueñan con Isa cuando escribes sueños en árabe?
se autocompleta a sueños de Isa, porque tanta gente busca esto y su interpretación. Así que para que un sueño sea dado por Dios, en lugar de un sueño que tal vez te haya dado Satanás, en primer lugar debe estar de acuerdo con las Escrituras. Debemos probar las cosas a la luz de las Escrituras. No todos los sueños vienen de Dios. Y si, por ejemplo, un amigo musulmán tuyo aquí en Sudáfrica te cuenta sobre un sueño que pudo haber tenido, necesitas ser capaz de compartir con él cómo se relaciona ese sueño con las Escrituras. ¿Se relaciona con las Escrituras? ¿Contradice las Escrituras o está de acuerdo con lo que sabemos de las propias Escrituras? La segunda cosa que debemos considerar es si el sueño refleja el carácter de Dios y encaja con su personalidad. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si ese sueño o visión de Cristo que recibe tu vecino musulmán lo inspira a un amor renovado por Dios, si lo motiva a una mayor piedad ante Dios, si lo lleva quizá a empezar a orar 5 veces al día, porque así es como entiende lo que significa una vida piadosa, entonces sabes que probablemente ese sueño viene de Dios. ¿Es veraz y preciso? ¿Tiene un tono de autenticidad propia? Da buen fruto en la vida de la persona que recibió el sueño. Traiga el fruto del Espíritu a la vida de esa persona. Aporta amor y alegría y paz, mansedumbre, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y señala hacia Dios. Muchas veces un musulmán dirá que Jesús le dijo, sígueme en la visión o el sueño. Y si Jesús le ha invitado a seguirle, esa persona es como un sabueso a partir de ese momento. Puede que no tenga un amigo cristiano, pero desde ese instante busca saber más de Jesucristo. ¿Y de quién van a aprender más sobre Jesús si no es de los adventistas del séptimo día, dispuestos a compartir su fe en la pronta venida de Jesucristo? Me parece una tragedia, y lo digo donde quiera que voy, y reconozco que yo mismo debería hacer algo al respecto, que no conozco ni un solo sitio web adventista dedicado a decirle al mundo que Jesús viene otra vez. Tenemos sitios web sobre el sábado, tenemos sitios web sobre creencias y sobre profecía, pero no conozco ningún sitio que anuncie la venida de Jesús, sus señales, lo que pasa antes y cómo estar preparado para su venida. Somos adventistas del séptimo día. El énfasis está en adventistas, pero no anunciamos que Jesús viene otra vez. Y sin embargo, cuando Jesús les habla a los musulmanes y dice, el día del juicio está cerca, ellos saben que algo trascendental se avecina en el mundo e idealmente van a aprender más sobre eso de su vecino adventista. El papel de un amigo cristiano es importante. Podemos ayudar a amigos musulmanes que soñaron con Jesús a dar pasos y entender la Biblia y el sueño. Y Jesús nos mandó a hacer discípulos de todas las naciones. Extraños ayudando a alguien a interpretar sueños. José era profeta, interpretó el sueño del copero, del panadero, del faraón, y Daniel el de Nabucodonosor, y así. Al ver esos sueños en pantalla, la mayoría diría, esto viene de tal parte en la Biblia. La Biblia dice, podemos aprender más sobre esto juntos. Estos sueños suelen tomarse de las Escrituras. Podemos decir a musulmanes que Dios habla en sueños y que los musulmanes valoran los sueños como mensajes divinos. Tal vez por eso Dios les habla en sueños. Podemos ayudarles a comparar el sueño que han tenido con la verdad que conocemos de las Escrituras. Tengo un amigo que tuvo un sueño con Jesús, una visión de Jesús cuando era joven, y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese joven fue a un amigo suyo que era cristiano nominal y le preguntó, ¿dice la Biblia algo sobre que Jesús sea el camino, la verdad y la vida? Y el amigo que era un cristiano normal le dijo, sí. Mi amigo preguntó, ¿dónde está eso en la Biblia? El cristiano nominal respondió, no lo sé. Hombre soñó con Jesús, que dijo, yo soy el camino, la verdad y vida. Buscó una Biblia y la leyó hasta hallarla. Hoy Google e inteligencia artificial, pero no donde estaba ese joven.
Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso llevó a ese joven a buscar el camino, la verdad y la vida. Podemos ayudar a musulmanes que han soñado con Cristo a entender desde las Escrituras su origen y el mensaje subyacente. Podemos presentar a Jesús como figura central en estos sueños. Muchas personas sueñan con un hombre vestido de blanco. Buscando en sitios como Hombre de Blanco, verás páginas donde musulmanes publican sueños sobre un hombre vestido de blanco. A veces Jesús no revela su identidad de inmediato. A veces Él no dice, yo soy Isa al-Masih, Jesús el Mesías, sino que se da un nombre de las Escrituras, porque cuando el nombre viene de las Escrituras, el musulmán entiende que este no es un libro corrupto y puede buscar en él lo que Jesús dijo sobre sí mismo en ese sueño. Así, esto ayuda a autenticar la autoridad y veracidad de las Escrituras cuando estas citas provienen de la Biblia. Podemos ayudar a nuestro amigo musulmán a crecer en su camino como discípulo, y esto significa hacer amistad con las personas. Creo que una de las principales, quizás la principal, razón por la que la gente deja la iglesia no es por diferencias doctrinales, es porque no se sienten amados en su congregación local. Y pueden venir a la iglesia cuando están pasando por un divorcio o un diagnóstico de cáncer, o tienen un hijo con un problema de salud mental o con una enfermedad terrible, y la gente les dice, hola, adiós, feliz sábado, nos vemos la próxima semana. Pero realmente no nos preocupamos mucho los unos por los otros de domingo a viernes. Y cuando las personas no se sienten amadas, no van a quedarse. Y cuando las personas se sienten amadas y confían en que tú las amas, están dispuestas a aceptar lo que tienes para compartir con ellas. Así que el cristianismo no es una fe individual, no es una maratón, es un esfuerzo en equipo. Si revisas el Nuevo Testamento, tal vez más tarde hoy, y cuentas todas las veces que dice los unos a los otros o unos a otros, los mandamientos son muchos. Hay múltiples mandamientos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, carguen los unos las cargas de los otros, restáurense mutuamente. Y sigue y sigue y sigue. El cristianismo no es una fe individual, es una fe comunitaria y crecemos juntos en comunidad. Y eso significa que cuando un musulmán tiene un sueño con Jesús, lo recibimos en nuestra propia vida y en nuestra propia comunidad. También debemos reconocer que muchos musulmanes que han tenido un sueño con Jesús tienen muchos miedos, enfrentan muchas luchas. Muchos de ellos temen al rechazo de su familia, a la persecución cuando comienzan a seguir a Jesús. Y si van a entrar al cuerpo de Cristo, necesitan saber que cuando oramos Padre Nuestro, eso significa que somos hermanos y hermanas y que vamos a cuidarnos como tales. No somos solo hermanos y hermanas de 9:00 a 12:00 el sábado, somos hermanos y hermanas las 24 horas, 7 días a la semana, y vamos a apoyarnos mutuamente. Algo útil que se puede hacer es compartir testimonios de ex musulmanes y pueden venir a hablar conmigo más tarde. Les daré algunos, tengo unas tarjetas para más tarde hoy y pueden echarles un vistazo a esos sueños y pueden compartir esas tarjetas con sus amigos musulmanes. Y puedes decir algo como, oye, encontré esto, es interesante, ¿qué piensas al respecto? Y tal vez ellos hayan tenido un sueño con Jesús, quizá eso ayude a iniciar la conversación. Sé paciente y permite que el Espíritu Santo obre. Vivimos en una sociedad instantánea, ¿verdad? Queremos las cosas de inmediato. Ya sabes, si entro a Amazon y digamos son las 9 de la mañana en Berrien Springs y entro a Amazon y dice, podemos entregarlo esta noche, pienso, eso está muy bien. Y a veces dice, tardará 3 días en entregarse. Pienso, oh, eso es terrible, qué ineficiente es Amazon. Y a veces miras algo y luego, 1 hora después, recibes un mensaje que dice, esto está disponible con entrega en 24 horas, como si hubieran hecho un arreglo especial. Como no me gustan estas grandes corporaciones, busco un tractor cortacésped en Amazon y 24 horas después recibo, hay uno disponible con entrega en 24 horas desde tu casa. Han movido algo por todo Estados Unidos para entregarlo. Esa es mi venganza contra el sistema. Queremos que las cosas se hagan al instante, pero para que un musulmán acepte a Cristo, realmente primero debe lograr superar más de 1400 años de profunda y arraigada hostilidad. Teología hostil, prejuicio, cultura, tradición, familia, los hadices, los dichos de Mahoma, el Corán, así como también la estricta y compleja ley Sharia, que regula muchos aspectos de la vida diaria. A veces no tenemos idea de la cantidad de presión que hay sobre un musulmán para que no siga a Jesús. Pero si Jesús llega detrás del velo del Islam hasta sus mentes y corazones en un sueño y les dice, sígueme, eso significa que para Él todo es posible. Él cree que esto se puede lograr.
Y muchas veces esa persona necesitará que un cristiano devoto la acompañe en su camino de discipulado. Quizás algunos de ustedes hayan leído el libro Buscando a Alá, Encontrando a Jesús. Les animaría a leer ese libro si nunca lo han leído. Es una gran historia. Nabil Qureshi murió hace algunos años. Era el principal protagonista de esa historia. Murió de cáncer de estómago en Texas. Tenía unos 38 años. Lo interesante es que durante toda su conversión, un compañero estudiante de medicina lo acompañó en ese camino. Y ese estudiante de medicina aparece a lo largo de toda su historia y amaba a este joven estudiante musulmán británico, este musulmán Ahmadiyya, que estudiaba en Florida, creo. Lo amó durante todos esos años de discusión, diálogo, oración, idas y vueltas, callejones sin salida y conversaciones difíciles. Lo amó lo suficiente, pero lo que llevó a ese hombre al cuerpo de Cristo fue un sueño con Jesús. Y cuando fue a su madre y le dijo, tuve un sueño, ¿qué significa? La madre tenía un libro de interpretación de sueños musulmán y no había uno cristiano disponible para este joven. Pero afortunadamente la verdad del Evangelio prevaleció. Nuestro tiempo aquí terminó. Debemos terminar a las 10:20 y ahora son las 10:22. Esta es una convención de misión. La misión no se trata de nosotros. Es la historia de Dios obrando y nuestro privilegio en la misión es ir donde Dios ya está obrando, donde el Espíritu Santo ya está trabajando, donde Jesús ya se está apareciendo en sueños y visiones, donde tal vez personas hayan encontrado el libro El Camino a Cristo o El Conflicto de los Siglos en una librería de segunda mano hace 15 años. Han estado leyéndolo y pensando en ello, pero no saben con quién pueden hablar de esto. Nuestro privilegio en la misión es ir donde Jesús ya está obrando. Así que quiero desafiarte, quiero terminar desafiándote aquí hoy. Decimos en AFM, podemos orar, podemos dar o podemos ir. Quizás lo más importante que podemos hacer es orar. Las misiones son una historia de oraciones contestadas. Cuando oramos, le pedimos a Dios que abra nuestros ojos para que podamos ver dónde Él ya está obrando entre las naciones y es ahí donde queremos estar. Si Dios ya está obrando allí, es ahí donde Él nos pide que estemos. Mientras recorres los puestos de misión hoy, mañana y el domingo, ora para saber dónde quiere Dios que estés en el servicio misionero y en qué ministerio quiere Dios que te involucre. Ora también por quién, en tu ciudad natal, en tu vecindario, en tu calle, en tu oficina o en tu escuela, de esas personas, Dios quiere que te conviertas en un amigo especial en las próximas semanas y meses, para mostrarles el amor de Dios, para orar con ellos, para ser un amigo verdadero, tal vez para acompañarlos en uno de los momentos más difíciles de la vida. Ora en esta convención misionera para que cuando salgamos de este lugar, de este maravilloso campamento aquí en Saint Avon, ores para que sigas los pasos de Jesús. Y que cuando las personas te encuentren y te vean, vean a Jesucristo en ti. Ellos te escucharán en tu voz, te verán en tus ojos. Tendrán una manifestación del amor de Dios a través de tu presencia en sus vidas. Ora para que camines en los pasos de Cristo. Él está obrando. Él está obrando aquí en Sudáfrica y está buscando obreros para la cosecha que ayuden a recoger esa cosecha. Que Dios nos bendiga. Seguiré los pasos de Jesucristo. Inclinen sus cabezas por un momento de oración. Padre Celestial, te damos gracias hoy. Te agradecemos que el Evangelio fluyó desde Jerusalén por toda Palestina, Judea y Samaria, hasta el eunuco etíope y Simón de Cirene hacia África, a través de Pablo y Bernabé hacia Europa y por medio de Tomás y algunos de los otros apóstoles hacia Asia. Padre, te doy gracias porque durante 2000 años cristianos fieles han transmitido el mensaje del Evangelio de generación en generación. Padre, nosotros hoy aquí somos los destinatarios, los bendecidos destinatarios de 2000 años de cristianos fieles. Y hoy te pedimos, Señor, que el Evangelio no se detenga con nosotros, que no encuentres en nuestras vidas, en nuestros hogares, un callejón sin salida por el que nada pueda pasar, sino que te pido hoy, Padre, que a través de nuestras vidas las buenas nuevas de Jesucristo fluyan como un arroyo que da vida. Aunque hoy parezca que solo fluye un pequeño hilo de agua, reclamamos la profecía de Ezequiel, donde el hilo será un arroyo de vida, y si fluye al mar muerto, será un mar de vida. Oro, Señor, para que nuestras vidas sean el medio por el cual el Evangelio fluya a los no alcanzados de Johannesburgo, Ciudad del Cabo, Durban y esta nación. Oro, Señor, que al fluir el Evangelio en nosotros, tú nos limpies y purifiques.
Padre, abre nuestros ojos, concédenos citas divinas a partir de este momento. Danos citas divinas donde podamos encontrarnos con personas en las que Jesús ya está obrando. En esos momentos, Padre, oro para que se nos den palabras desde lo alto, para que sepamos exactamente qué compartir, cuándo compartirlo y cómo compartirlo. En todo lo que hagamos, que la gente sepa que Jesús es Señor, Jesús es Rey, Jesús es amor y que Jesús viene otra vez. Padre, obra este milagro en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos humildemente. Amén.